Vamos a tocar hoy uno de los temas más importantes de la historia universal, que es el tema de la tierra, y fundamentalmente si el hombre puede o no puede apropiarse de ella, y si este derecho de apropiación tiene o no tiene limitaciones. ¿Cómo comienza el tema de la tierra? El hombre era nómade, es decir, andaba de un lugar para otro. Vivía de la caza, de la pesca, de lo que le daba la naturaleza, y cuando se le agotaba esto se trasladaba a otro lugar buscando siempre cómo sustentarse. Evidentemente esta era una vida que no le brindaba ningún tipo de comodidades, dado que no se podía abrigar del frío, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo naturales. Hasta que un día a alguien se le ocurrió de que debían asentarse en un lugar. Al principio lo hicieron a la vera de un río, porque allí tenían con seguridad agua y además peces. Y las otras cosas que podían obtener de alrededor. Esto que obtenían de alrededor les duró muy poco, porque agotaron lo que había, y entonces vivieron permanentemente de peces, ¿sí? No es bueno comer solamente peces. Y entonces pensaron que era posible que ellos se pudieran conseguir sus propios alimentos. Y así aparece la agricultura. La agricultura les trae a ellos tranquilidad, porque sabían que cada cierto tiempo ellos adquirían alimentos y podían de esa manera sobrevivir. Y esto les trajo una calidad de vida impensada. Tener una casa firme, abrigarse y poder cada día ir agregando algo que haga a su bienestar. Otros que no habían obtenido todavía este avance, al verlos vivir tan felices y con tantas comodidades, copiaron y se instalaron al lado y se fueron instalando pequeñas villas. Y empezó a demostrar que quien más tierra tenía más beneficios. Y tener más beneficios era una forma de poder. Entonces, el ir incrementando la tenencia de la tierra le significaba a quien no tuviese poder tener mejores avances en cuanto a su bienestar. Pero el hombre, en sus infinitas diferencias, apareció alguien que dijo: pero ¿por qué esos viven tan bien? Y porque están asentados, pero trabajan la tierra. Pero nosotros somos pescadores, somos cazadores, no somos trabajadores de la tierra, no vamos a trabajar la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Hicieron lo peor. Se unieron, armaron un pequeño ejército y dominaron a quienes trabajaban la tierra. Y lo hicieron trabajar para ellos. Y cuando veían que cuanta más gente dominaban, más poder tenían porque les ingresaba más recursos. Y así se empezaron a formar los pequeños terratenientes, los pequeños reinos, que protegían presuntamente a quienes eran sus vasallos y cada vez trataban de extender sus territorios. Esos territorios les quedaron chicos y cada vez los avances eran hacia otros lugares de la tierra, hasta que los lugares conocidos desaparecieron. Tenían todos, ya alguien era dueño de esas tierras. Y así avanzaron en la búsqueda de nuevas tierras, y la aventura de Colón y todo eso era simplemente buscar más tierra para tener más dominio. Esta calidad de dominante y a su vez de una vida fastuosa hacía que cada vez se le exigiera más a quien trabajaba la tierra, exigiéndoles de que le paguen mucho más por el uso de la tierra. Y entonces era un reclamo generalizado de los trabajadores de la tierra,
el de querer tener su propia tierra y el de liberarse de la carga que significaba pagar el canon a los jerarcas. Hasta que llega un momento en que se unen porque había pesado un gran problema, y era que a raíz del peso que significaba pagar el canon, la gente se empezaba a ir de los campos y buscaba otros lugares donde pudiese ser menos gravoso. Y los dueños de la tierra se empezaron a quedar sin trabajadores. Y entonces inventaron algo muy cruel. Dijeron de que el hombre era libre, pero era esclavo de la tierra. Entonces podía hacer lo que quisiera, pero no se podía ir del lugar donde había nacido. A esto se le llamó los siervos de la gleba. Esta gente entonces, como no se podían ir, podrían ser esquilmados en cuanto a sus ingresos. Y hay alguien que empieza a hablar entonces de la libertad y de que la tierra tiene que ser para el que la trabaja, que la tierra tiene que ser para todos. Y así surge el movimiento que se conoce como el movimiento liberal, que se plasma en la Revolución Francesa con una trilogía que es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué significaba esto? La filosofía liberal dice: todos los hombres son libres de hacer lo que quieran, y si pueden hacer lo que quieran, seguramente el hombre va a hacer siempre algo que lo beneficie, y va a ser para su progreso, no va a ser algo que lo atente contra su progreso. Y esta posibilidad del desarrollo pleno que tenía el hombre, porque el Estado no lo iba de ninguna manera a frenar, hacía entonces que este crecimiento individual iba a llevar que cada crecimiento individual iba a ser seguido por un crecimiento colectivo. Si todos los hombres éramos libres, evidentemente todos los hombres éramos iguales, porque todos podíamos hacer casualmente lo que quisiéramos, que era el segundo paradigma de la Revolución Francesa. Y si todos somos libres y somos iguales, formamos un mundo fraterno, un mundo de hermandad, y que sería lo mejor que podría ocurrir para la conformación de los estados. Y así se dicta, en primer lugar, antes que nada la Revolución Francesa, le quita la tierra a la iglesia, que tenía mucha tierra, y a los señores feudales, y reparte la tierra entre los que la trabajaban. Y dicta un código rural, en el cual le da en propiedad a estos trabajadores la tierra que ellos trabajaban. Y entonces se plasma en los papeles, en el mundo jurídico, un nuevo criterio: el que trabaja es dueño de la tierra. Napoleón lleva en su conquista este código rural bajo el brazo y lo va metiendo en todas las naciones que conquista, y prácticamente el mundo occidental adopta dentro de su legislación el concepto de el derecho de propiedad liberal. El carácter es que si yo tengo libertad plena, puedo usar la tierra, puedo no usar la tierra, o puedo abusar de la tierra. Otra de las características que tiene la propiedad liberal es de que, como hay libertad, uno puede tener ilimitadas extensiones de tierras. Y finalmente, de que la tierra se transmite de padres a hijos. Y con este esquema, prácticamente el mundo occidental se establece este concepto de propiedad privada en todas las legislaciones. Pasa el tiempo y aparece el comunismo, que manifiesta de que tienen razón los liberales en que todos los hombres somos libres. Pero dice, ¿dónde hay mayor libertad que en el fondo de los mares? Allí nadie impone nada. Y ahí vemos de que el pez grande se come al pez chico. Y entonces esa libertad hace que quien tenga mayor capacidad económica domine al que tiene menos capacidad.
Lo que hay que hacer, dice, es primero dar vuelta a este prisma y hacer que todos seamos iguales. Si todos somos iguales, nadie podrá prevalecerse sobre otro. Y entonces recién allí va a existir la verdadera libertad. ¿Y cómo hacemos para que todos seamos iguales? Que nadie sea propietario de cualquier bien de producción, solamente los bienes personales. Entonces, el Estado va a adquirir todas las fábricas, todas las tierras, todas las industrias, todos los comercios, y entonces lo que va a ser bueno para el Estado va a ser bueno para todos, porque el Estado va a distribuir equitativamente entre todos los que lo componen. De allí entonces que aparece esto y desaparece la propiedad privada para aparecer únicamente la propiedad pública. Todos los bienes son del Estado. A partir de allí, entonces el Estado es el que va a decir qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce. Y tenemos una visión diferente, opuesta totalmente a la visión liberal. A partir de estos dos conceptos hay una puja muy fuerte entre el capitalismo y el marxismo. Aparece la Iglesia con una serie de obras en la cual empiezan a poner límites, y si bien opta por la propiedad privada, dice, la propiedad privada no es absoluta, sino que tiene limitaciones. Y esa limitación le llaman ellos función social, tiene una función social. Para explicar esto, a mí me parece que lo más gráfico que yo escuché es la expresión que hace Juan Pablo II, cuando dice, la tierra tiene una hipoteca social. Todos sabemos que la hipoteca es una garantía que damos. Si no pagamos una deuda, nos pueden ejecutar y perder el bien que tenemos. Y entonces dice, la tierra tiene una hipoteca, y la hipoteca social es la de ser un bien de producción y no un bien de rentas. Esta función social de la propiedad significó una revolución, porque empieza a aceptarse que no todo derecho es absoluto, sino que un derecho puede tener limitaciones, y la limitación que se le impone acá es el de ser un bien de producción, en primer lugar. En segundo lugar, dicen, la gran propiedad, es decir, la extensiva propiedad, aún eficientemente explotada, aunque esté racionalmente bien exitosa, es antisocial, dice la Iglesia. Es antisocial si impide que otros puedan acceder a la tierra y de esa forma realizarse. Es decir, pone un límite también a la extensión de la tierra y la limita a la capacidad que tiene cada uno de trabajar la tierra, que nosotros vamos a llamar a esta posibilidad de trabajar la tierra que tiene cada uno una unidad económica ideal, que porque depende de la calidad de la tierra, la extensión que esto va a tener. Y esto realmente avanza porque se veían los abusos que había con respecto a la propiedad liberal y con respecto a no tener propiedad como era el comunismo. Y prácticamente ya no existe ningún liberal que acepte ya su teoría originaria, y ellos llaman el neoliberalismo a esta posibilidad de que el Estado se introduzca dentro del régimen de redacción, del régimen de propiedad, y aceptan algunas limitaciones. Es decir que esto ha avanzado de tal manera que nuestra propia Constitución, en el artículo 17, y nuestra Constitución provincial aceptan expresamente de que la propiedad tiene una función social. La Constitución de Corrientes inclusive avanza un poquito más todavía, porque no basta con establecer los caracteres de la propiedad, sino que lo más difícil de todo es el acceso a la propiedad. Entonces, en los casos de la política de colonización y de tierras fiscales, quienes tienen prioridad para acceder a la tierra son aquellos que trabajaron en algún momento en la tierra, que forman parte de una familia productora y que ahora quieren independizarse, quieren formar su propio grupo, y entonces son ellos los que tienen derecho a este acceso a la propiedad de la tierra. A partir de esto, tenemos entonces que
ya está reconocido prácticamente universalmente de que el derecho de propiedad puede limitarse. El tema está hasta dónde puede limitarse. Entonces algunos aceptan exclusivamente, por ejemplo, decir que la tierra no se degrade, que no pierda. Sin embargo, hoy en día tenemos un ejemplo muy claro. La soja, que está tan de moda, cada año degrada la tierra entre un 3,5 y un 4%, consume. Y la tierra naturalmente se regenera entre un 1 y un 1,5. Es decir, que estamos perdiendo como mínimo un 2% de capacidad productiva. Y en 5 años, en 5 años sí, estamos cerca del 10% de pérdida. Por eso vemos que entre 5 y 10 años, el que vino de afuera abandonó esa tierra y se va a otra tierra, porque esta tierra ya se degradó y no le sirve, no produce en la forma anterior. Estamos permanentemente degradando nuestro suelo, es decir, que ni siquiera esa limitación hemos aceptado. Y hay una curiosidad que yo les transmito a todos ustedes. Prácticamente desde que empezó nuestra organización nacional hasta ahora, la mayoría de los casos, más del 90% de los ministros de Economía fueron todos formados en la escuela de la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina fundamentalmente agrupa a terratenientes, y las terratenientes entonces tienen como principal capital la tierra. ¿Y saben algo? En todas las legislaciones hasta ahora se legislaron todos los tipos de propiedad, hasta en el momento de la tierra, hasta la propiedad aborigen. Una sola no se legisló nunca: la propiedad inmueble rural. La propiedad inmueble rural no tiene legislación propia, se aplica simplemente el régimen general que está dispuesto, está pensado para la propiedad inmueble urbana, que no es un bien de producción, sino que es un bien de habitación. Por lo tanto, no tiene ninguna norma de protección, no tiene ninguna norma de limitación. Hace casi 30 años se dictó una ley que establecía que la tierra no podía dividirse si perdía su carácter natural, porque si se dividía no era rentable, y entonces había un límite. Pero como no se podía establecer ese límite, se dejó que cada provincia regule hasta dónde es el límite. La provincia de Corrientes no tiene regulada, y pasaron 30 años. Esto significa entonces que podemos seguir partiendo. Y teníamos, por eso mejor dicho, una ley, que era la Ley General de Sucesión, que establecía la partición obligatoria. Imagínense ustedes que este sea un campo enorme, y que este señor murió y tenía 5 hijos. 5 hijos, en el campo es poco, y entonces acá pasaba el camino y había que dividir la tierra. Y entonces se dividía en 5 partes iguales, porque todos querían tener salida. Este hombre, a su vez, murió y tuvo 5 hijos, y todos querían tener salida. Entonces acá se partió en 5 partes, segunda generación. Imagínense ya lo que es esta fracción de tierra. En la tercera, este hombre murió y tuvo 5 hijos, y tuvo que partir. Al final eran pequeños caminos que en los mapas catastrales se ven simplemente como rayas superpuestas. A esto nosotros llamamos el longifundio, que son extensiones que en su suma parecen ser importantes porque pueden ser trabajadas, pero en su estructura, en su geografía, son imposibles de trabajar. A partir de ahí entonces se vio que había necesidad de regular sobre la extensión de la tierra. Y dijimos que había una unidad ideal de producción, que era esta. Si tenemos más que esto, estamos en presencia de un latifundio. Si tenemos menos que esto, estamos en presencia de un minifundio, siempre y cuando ese minifundio me permita a mí subsistir, aunque no progresar. Subsistir, estamos en presencia de un minifundio. Pues si tenemos un pequeño aún más chico, que ya ni siquiera nos permite subsistir, estamos en presencia de un parvifundio, que es una cosa párvula, que no sirve para nada. Y entonces
nos encontramos nosotros con una realidad de que tenemos excesiva cantidad de minifundios y de parvifundios que son o antieconómicos o directamente no sirven para nada. Y que nadie quiere hacer ningún régimen de sucesión porque sale más caro y entonces no hay título, no hay nada, entonces no se consiguen créditos. Y de allí es que esa gran cantidad de tierra prácticamente permanece inexplotada. Y por otro lado, cada vez tenemos más grandes extensiones de latifundios, es decir, concentración de la tierra, lo que significa que son unos pocos los que pueden producir y producen lo que quieren. Y como tienen tanto, entonces van regulando qué les conviene producir para no exceder en el mercado y no se explota eficientemente. La deformación de la estructura fundiaria es la extensión que tiene el campo, es otro de los grandes problemas que tenemos. Y el origen de esto también fue político, porque así como les dije que la Revolución Francesa dividió la tierra entre los trabajadores y después sancionó el código que le dio el título de propiedad, nosotros hicimos al revés. ¿Por qué? Sancionamos una ley que se llamaba Ley de Premios, que premiaba a los militares que extendían nuestro límite persiguiendo a los aborígenes. Y como premio a los que extendían se le daban todas esas tierras. Entonces se crearon grandes latifundios. Y por otro lado tuvimos una ley de enfiteusis que daba gratis prácticamente las tierras, y los que estaban acomodados con el gobierno accedieron a múltiples beneficios de estas tierras, que después lógicamente no se llevaron en propiedad, pero finalizando la historia se quedaron con todas las tierras porque el Estado se hizo cargo de las deudas que habían garantizado las tierras. Y tenemos una realidad en la cual tenemos muchos latifundios y muchos minifundios y muy pocas unidades económicas. Y para colmo, nuestra estructura social de trabajo está basada en la familia campesina. Entonces la familia campesina lo que quiere es esta unidad económica, pero no existe. Y si yo quiero recurrir, el gran terrateniente me la quiere dar en arrendamiento a parcería a costos que exceden. Y se han intentado poner límites, porque antes como escaseaban y venían los hijos de los colonos que querían tierras y estar cerca de sus padres, le pedían un pedazo, un poco de un porcentaje de lo que producían, que le vendan a ellos la producción, que tenían que comprarle las máquinas a ellos. Bueno, infinidades de cosas que terminaron dictándose normas que regulaban el contrato de arrendamiento en estas condiciones. Las leyes de colonización fueron las únicas que de alguna manera avanzaron tenuemente en dar algún tipo de característica de la propiedad inmueble rural. Y una de ellas puso condiciones que son realmente revolucionarias. Dijo que la propiedad inmueble rural es revocable. Revocable significa que se puede perder si no se destinaba a la producción. La ley 13 de 1995 del primer gobierno de Perón estableció el carácter revocable de la propiedad si no se la trabajaba. Hasta el Perón obviamente cayó la ley. Se dictaron otras leyes como la 21.900, que era una ley de defensa de la frontera del gobierno militar, y entonces establecía que quienes se instalaban en las zonas fronterizas tenían que cumplir algunos requisitos fundamentalmente esto de producción. Con la reforma de la Constitución, el artículo 107 infine, establece que todos los recursos naturales pertenecen a las provincias. Y no existe más ninguna provincia, no hay ningún territorio nacional. Por lo tanto, la nación se ha quedado sin tierras. Todas las tierras pertenecen a las provincias. Y entonces ya no hay ninguna ley nacional de colonización. ¿Qué puede hacer el Estado ante esta situación?
hay distintas formas en las cuales se puede encarar el problema agrario. Si mi problema es de que no tengo suficiente maquinaria, no tengo semillas o no tengo créditos, yo puedo hacer una ley de fomento para comprar máquinas, puedo bajar impuestos, puedo dar créditos para comprar maquinaria. A ese tipo de cosas que son puntuales, las vamos a llamar leyes de fomento agrario. Pero puede ocurrir que no alcance con el fomentar esto porque el problema es mucho más grave. Entonces dentro del sistema está todo mal compaginado, porque por más que solucione, se sigue desarmando y no soluciona el problema, como es este que dije de la excesiva concentración de la tierra y la excesiva parcialización de la tierra. Y entonces lo que tengo que hacer es borrar todo lo que está y armarlo como yo quisiera dentro del sistema. Entonces, armar todo de nuevo para que empiece a funcionar, nosotros le llamamos reforma agraria, que es una medida extrema, pero que trata de solucionar de una vez, y ojalá que para siempre, que la estructura funcione y camine bien. Pero si pienso que cambiando todo y armando todo va a seguir el problema porque se van a volver a presentar los mismos problemas, quiere decir de que el sistema que yo estoy aplicando, ya sea el sistema liberal, el sistema corporativo, comunista, el que quiera, el sistema es el que no anda mal. Entonces yo tengo que sacar todo, cambiar el sistema, ir al sistema al que quiero y ahí recién componer. A eso le llamamos revolución agraria. Nosotros pertenecemos al mundo occidental, creemos que este sistema es el que tenemos que seguir, pero evidentemente que tal como están las cosas, es imposible seguir haciendo parches, porque se nos va a pinchar la rueda nuevamente en otros lugares porque está viejo, es un sistema arcaico, con muchos problemas. Y hay que plantear una reforma agraria integral. Esta reforma agraria integral significa que va desde antes de empezar a producir hasta después de producir. Entonces va desde cómo adquirir la tierra, cómo distribuir la tierra, a cómo comercializar el producto. Porque si solamente me atengo al sector de producción, atiendo problemas parciales y voy a volver a caer en los grandes monstruos que o me administran la tierra o me comercializan en el exterior. De allí es que este estudio de reforma agraria de ninguna manera significa tomar partido por alguna corriente ideológica o alguna postura que atente contra la propiedad privada, nada. Todo lo contrario, lo que se quiere es racionalizar el uso de la tierra, haciéndola económica y fundamentalmente que cumpla la función social. Si nosotros logramos esto, vamos a ver de que todos se van a sentir bien, porque el que no actúa acceso a la tierra tiene acceso a la tierra, y aquel que perdió parte de su tierra va a ser compensado con el costo de su tierra, porque va a haber excedentes de la gente que va a querer comprar y tener su propia unidad económica. Puede ocurrir de que el productor no cumpla con las disposiciones. Y si no cumple, no tenemos en estos momentos ninguna norma que lo obligue a trabajar la tierra. Y el hecho de no trabajar la tierra significa no un castigo para él, porque él tiene otros medios, otros recursos, tiene mayor capacidad económica para aguantar. Al que se perjudica es aquel pequeño trabajador que quería un pedazo de tierra para trabajar, pero fundamentalmente a la comunidad, porque la comunidad se ve privada de los bienes de producción que establece esa tierra. Y entonces estamos privándole a esta comunidad o a la comunidad universal que sufre hambre de la producción de nuestras tierras. Y eso es antisocial, como dijo la Iglesia. Y entonces, simplemente una cuestión de criterio común, de sentido común, de que la tierra tiene que ser un bien social, un bien de trabajo, un bien de realización, porque el hombre se realiza por el trabajo, nunca por la renta. Allí creemos nosotros que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes
para que la tierra, como dice la Iglesia, sea un bien para todos.